Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Y empezamos con esta portada del Shanghai Daily a propósito del inicio del Congreso del Partido Comunista de China. Importante evento, trascendental evento que además da para pensar, para investigar, para ponerse a reflexionar del significado que adquiere este Congreso no solamente en China, sino también en el resto del planeta. Xi Jinping, además, como destaca el titular, enumera los avances, las ganancias, los logros obtenidos por China en los últimos años al iniciar, por supuesto, el Congreso del Partido. Es lo que se destaca, palabras más, palabras menos, en el titular del Shanghai Daily. Esto es lo que se destaca ahora y, por supuesto, desde este fin de semana prácticamente se desarrollan algunos debates y reflexiones sobre los desafíos que tiene China en un mundo polarizado, por supuesto, por bloques regionales muy bien definidos que además en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania plantean otros desafíos para China. Efectivamente, los analistas internacionales, los analistas de la geopolítica muy atentos a lo que pasa en el Congreso del Partido Comunista de China en esta portada muy llamativa de predominancia roja. Nos vamos hasta Caracas. El diario Últimas Noticias en este lunes 17 destaca: Portugal ayudará a comercios de tejerías. Delcy Rodríguez acompañó al embajador luso, es decir, el portugués, en un recorrido por la zona. Vamos a estar apoyando en créditos y la posibilidad de reconstruir los negocios, informó el embajador de Portugal, João Pedro de Vasconcelos. El diplomático calificó como notable la atención que ha brindado el Estado venezolano a los afectados. Y ahí se ve en la fotografía inferior a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a propósito de esta visita, también a las tejerías a propósito de estos deslaves ocurridos la semana anterior. Y en el otro extremo, Nicolás Maduro dice: ningún obstáculo impedirá la soberanía alimentaria, seguiremos superando las trabas para garantizar el acceso a los alimentos con justicia en favor del bienestar del pueblo, dice el jefe de Estado en el Día de la Alimentación. Es importante esta situación que se destaca ahora acá. Y en la parte inferior, un acontecimiento importante que ocurre en Caracas como en ningún otro país: Poesía en la Comuna. Como parte del 16 Festival Mundial de la Poesía en la Comuna del Maizal, en el estado Lara, se realizó un conversatorio sobre comuna y socialismo. Estamos en el Festival Mundial de la Poesía en Venezuela, con importantes eventos que se destacan en los principales medios de comunicación. Esto en otros países difícilmente ocurre. Pasamos al Ecuador, una portada que da cuenta de la situación real, efectiva, de lo que ocurre en el Ecuador. Sorprende que la hora lo destaque, pero dice: la clase media está ahogada y la clase popular, los pobres, peor. Debería añadirse en ese titular. Ecuador tiene una frágil clase media, no solo por los bajos niveles de ingresos en la economía nacional, sino también por los precarios niveles de educación y cultura financiera. Qué raro este titular. 63% de la población ecuatoriana tiene menos de $10.000 de patrimonio. ¿Y ustedes creen que lo ponen ahí como que fuese una situación nueva, novedosa? Esto ocurre desde la vigencia de un sistema neoliberal instaurado, implantado y puesto a todo rigor por el señor Lenín Moreno Garcés y ahora por el señor Guillermo Lasso Mendoza, porque cuando gobernaba otro presidente, la clase media estaba en otra situación, y eso lo destacan no solamente los opositores o los defensores del presidente Rafael Correa en ese momento, sino organismos internacionales. Ahora resulta que la clase media tiene precarios niveles de educación y cultura financiera. Y entonces, ¿por qué gobierna un presidente banquero y no hace nada para esto? Esta sería la pregunta que uno se hace en cualquier parte. Y acá abajo algo muy importante: devaluación del peso convierten a Colombia en destino para compras de los ecuatorianos. Varias personas viajan hasta Colombia para comprar por la devaluación del peso colombiano. Pasemos al Mercurio de Chile. En medio de la alta inflación y tras el fin de recursos por retiros de ayudas del Estado, el Banco Mundial prevé que se perderán 7 años de reducción de la pobreza. Esto es lo que menciona el Mercurio en su titular principal.
Pero en la parte inferior hay algo más importante también, salud, es decir, el Ministerio de Salud contempla un inédito gasto de 23.000 millones de pesos, debe ser para sentencia por fármacos de alto costo. Crece en 9 veces lo gastado en el año 2018 en salud. Es muy importante eso, pero como ya sabemos en qué situación se encuentra el diario El Mercurio, defensor de los grandes poderes económicos de Chile, pues estarán en esa lógica editorial. Y la jornada de México resucitan las ventas de productos para el Día de los Muertos. En México, uno de los eventos tradicionales más importantes de ese país. Y efectivamente se reactiva la economía a partir de esto porque sería el primer año ya sin las restricciones de la pandemia para la celebración del Día de los Muertos el 2 de noviembre próximo. Y abajo otras informaciones de orden más local, pero acá algo que sí vale la pena destacar: rechaza China hegemonías y el retorno de la Guerra Fría. Nos sumamos al rumbo de la globalización económica, ha dicho Xi Jinping, presidente de China, y reafirma su oposición a la independencia de Taiwán. Un evento muy importante que hay que tenerlo presente, como ya dijimos al principio de este programa. Y fíjese que hasta el ABC de España, el diario monárquico de España, destaca: Xi Jinping se convierte en el nuevo Mao Zedong. En la apertura del Congreso del Partido Comunista Chino, que le perpetuará en el poder, lo cual no es cierto, defiende la política de COVID-0 y el uso de la fuerza en Taiwán. Esto de que le perpetuará en el poder es falso, absolutamente falso, porque un Congreso no perpetúa a nadie en el poder. Hay un sistema, hay unos mecanismos democráticos, les guste o no, que están establecidos en la Constitución china, que establece la renovación de los dirigentes. Pero este Congreso no lo va a perpetuar, lo ratificará en el cargo, pero perpetuar querría decir que se va para toda la vida, lo cual es falso. Y el titular principal, ahí sí, es otra situación. Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, engorda con otros 3 millones el presupuesto para asesores presidenciales. La nueva dotación permitirá contratar a dedo a 50 nuevos consejeros que se unirán a los 300 que ya trabajan para la oficina del jefe de gobierno. Pasemos a los portales informativos y Telesur destaca en esta mañana lo que fue el debate presidencial de Brasil. Candidatos presidenciales de Brasil participan en el debate televisivo previo a la segunda vuelta. Entre los temas abordados estuvieron la educación, la gestión de la pandemia de COVID-19 y los programas de la infraestructura. Novedoso el formato en el que participaron los dos finalistas, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Vale la pena, lo veremos en el segundo bloque, un resumen, un detalle de lo que fue ese debate. Costado derecho, la ONU dice que 17 millones de yemeníes sufren inseguridad alimentaria. ¿Y qué hacen frente a eso? ¿Qué tiene que ver en todo esto la guerra que se libra también en Yemen? Esto es lo que debería tocarse de frente y frontalmente. Y la vicepresidenta de Venezuela evalúa la recuperación de las tejerías, que ya lo veíamos en el portal de Últimas Noticias, y sube a 31 la cifra de muertes asociadas al flora en Puerto Rico. Aquí está, Alfiona en Puerto Rico, se destaca aquí. Nodal también destaca el debate presidencial entre los finalistas de la segunda vuelta en Brasil. Lula dijo que Bolsonaro es el rey de la fake news en el primer debate presidencial rumbo al balotaje. Lula tuvo una actitud directa, frontal contra Bolsonaro, lo veía, lo mostraba y lo tachó varias veces de mentiroso en ese debate. Pues sí, hay más información. Acá, por ejemplo, de última hora podría mencionarse también: Chile entregó el primer documento de identidad de una persona no binaria. Y a 60 años de la crisis de los misiles de Cuba, hay un artículo que vale la pena también leerlo a continuación. Vamos cerrando a propósito del debate. Brasil de Fato destaca varios elementos informativos. Bolsonaro distorsiona datos sobre la deforestación y Lula dice que pondrá fin a la minería ilegal. Y acá, el señor Sergio Moro salió del gobierno acusando a Bolsonaro, traidor y mentiroso, dijo el expresidente de la ex jueza. Esto es lo que se destaca a esta hora. Hagamos la pausa, volvemos enseguida con más información.